¿Ya pueden ver la diapositiva? Sí, profe, sí se puede ver. Sí, profesor. Ya, entonces nos habíamos quedado acá. Ya, en esta diapositiva 32. Ya dice propiedades de la materia. Habíamos visto que había tanto propiedades intensivas como extensivas, ¿ya? Entonces, acá también vemos las propiedades. Acá habíamos visto anteriormente, bueno, las escalas termométricas, pero ahora vemos propiedades de la materia. Una de ellas es la propiedad intensiva de la materia. Entonces, las propiedades intensivas son aquellas que son independientes de la cantidad de materia observada, es decir, son independientes de su masa, sus valores no son aditivos. Ya, sus valores no son aditivos. ¿Qué significa? No por aumentar más materia o alguna sustancia, no por aumentar, va a cambiar sus propiedades intensivas. Por eso no son aditivos. Ya, son importantes porque suelen utilizarse para identificar sustancias. Ahora vemos las propiedades extensivas. Son aquellas cuyo valor depende de la cantidad de materia observada. Un segundito. Ya, son aquellas cuyo valor depende de la cantidad de materia observada. Entonces también podemos decir que es una propiedad de los cuerpos que le permite ocupar un determinado volumen en el espacio, ¿no es cierto? O sea, dependen de la cantidad de materia observada, es decir, dependen de su masa, ¿no? Sus valores sí son aditivos. ¿Qué quiere decir esto? Que al agregar o al aumentar la cantidad de materia, aditivar más materia, entonces sus propiedades extensivas varían. Ejemplo, la longitud, el peso, energía total, también tenemos el volumen. Ya, entonces, ya recordamos nosotros que el peso es una fuerza con la cual un cuerpo es atraído por otro por efecto de la acción de la gravedad, ¿no? Entonces, importante, y sobre todo para lo que es conversión de unidades, no debemos, no vamos a confundir, pues ya, masa con peso, ¿ya? Porque la masa es una cantidad de materia, o la cantidad de materia que tiene un cuerpo y que se mide con una balanza, ¿no es cierto? El cuerpo, el peso, sin embargo, ¿no? El peso es la fuerza gravitatoria con que son atraídos los cuerpos entre sí. Ya, ya después vamos a hablar más de eso. Entonces, las propiedades químicas pueden ser intensivas o extensivas. También este nombre de intensivo también en algunos textos se considera como intrusivo. Propiedades intrusivas y extensivas. También es la definición de intrusivo es equivalente a decir intensivo, ¿no? Como acá lo estamos utilizando. Vamos a ver acá algunas unidades de medición que son importantes. Ya vamos a ver también que hay magnitudes. Para poder determinar medidas, ¿ya?
Entonces, vamos a ver algunas unidades y vamos a ver que existen también magnitudes fundamentales, ya, y magnitudes también derivadas. Entonces, tenemos magnitudes fundamentales y tenemos magnitudes también derivadas. Bueno, acá vamos a trabajar, prácticamente estamos con el sistema internacional, ¿no? Ah, tú sabes que, bueno, el sistema internacional es un conjunto de normas, ya que se dan para poder uniformizar los sistemas de unidades a nivel mundial, ¿no es cierto? Es un conjunto de normas y convenios para poder unificar los sistemas de medición, o sea, que ya no existan diferentes sistemas y que se uniformicen. Pero por el uso de la costumbre todavía pues se siguen utilizando no solamente el sistema internacional, sino también se utiliza todavía el sistema inglés, ¿no? También le dicen anglosajón, sistema anglosajón o sistema inglés. Nosotros estamos viendo acá algunas todavía. En este cuadro, en esta diapositiva, estamos viendo magnitudes en el sistema internacional. Entonces, a este cuadrito que ustedes están viendo también le llaman unidades de base. También, como te dije, se denominan pues unidades fundamentales. Son aquellas que sirven como base, por eso se llaman unidades base también. Sirven como base para formar otras unidades, ¿no? Las derivadas. Entonces, las unidades de base siempre van a ser en número de 7, ¿ya? Entonces, muchas propiedades de la materia son cuantitativas, están asociadas al número, o sea, son susceptibles, cuantitativas, son susceptibles a tener medición y por consiguiente, si una cantidad física es susceptible a ser medida, entonces también es susceptible de tener un margen de error, ¿ya? Pero ese error puede ser quizás pasado por alto cuando equivale a menos del 5% del valor medido. O sea, si el error está entre menos del 5%, no afecta mucho eh, el valor real de la medida y por consiguiente tampoco eh, al momento de utilizar ciertos componentes o reactivos, eh, va a depender mucho del instrumento de medición, porque quien te da el error es el instrumento de medición. Entonces, si está dentro de ese margen menor al 5%, eh, quizás una reacción sea precisa, ¿ya? Entonces, se puede obviar el error cuando es menor al 5%, ¿ya? Pero el error de una medición está pues asociado al instrumento de medición, la balanza, la regla, un viscosímetro, un densímetro, un vernier o un difractómetro de rayos X, etcétera, ¿no? Entonces, todo instrumento de medición tiene un margen de error, pero también podemos asociar también el error humano, ¿no? Ya, o sea, ya hablar de error humano y otras consideraciones externas debido a factores externos como vibraciones, ya estaríamos hablando de lo que es específicamente, si hablamos un poco más acerca de factores que pueden modificar una medición, ya específicamente hablaríamos de una teoría de errores y ver qué factores intervienen para que una medida podría
podría no ser tan exacta, ¿no? Pero por ahora solamente nos vamos a abocar a, de repente, si vemos algo de error, al error asociado al instrumento de medición. Ya todo instrumento de medición tiene un margen de error. Cuando un instrumento es más preciso, cuando su lectura mínima es más fina. ¿Qué significa eso? Que una lectura mínima sea la más fina, o sea, sea la más pequeñita posible. Si un instrumento te puede medir cantidades más pequeñas de algo que está midiendo, también se le llama salto en la medición. Ya, si un instrumento te puede medir cantidades cada vez más pequeñas, entonces el instrumento es más preciso, por consiguiente, más fidedigno. ¿Qué significa fidedigno? O que tenga fidelidad, que al hacer la medición del mismo elemento, la misma sustancia, se repita la misma medición, ¿no? O sea, tú puedes medir un elemento con dependiendo, ¿no es cierto? Como te digo, puede ser desde lo más simple, desde una regla, hasta un difractómetro de rayos X. Si tú vuelves a hacer la medición una y otra vez, te tiene que dar el mismo resultado. Eso se llama fidelidad en la medición. Bueno, vamos a volver acá, ¿ya? Entonces tenemos como magnitud la longitud, ¿ya? Primera magnitud longitud, su nombre es el metro, su símbolo es un M. Ya la letra M es minúscula. Entonces, ¿qué es el metro? Es la longitud. ¿Cómo se considera el metro? ¿Qué es el metro? Ya que viene a ser el nombre de la magnitud longitud en el sistema internacional metro. Bueno, el metro se considera como la longitud del trayecto recorrido en el vacío por un rayo de luz en un tiempo de 1 a la 1000 millonésima de segundo. ¿Ya? Después tenemos el kilogramo. Y ya aquí tiene símbolo kg. Ya el kilogramo símbolo kg. Que la unidad de masa igual a la masa del prototipo internacional del kilogramo también. ¿Cierto? Después, el tiempo siempre se mide en cualquier sistema de unidad en segundos. La intensidad de corriente se llama ampere, ¿no? Y tiene como símbolo la letra A. Después tenemos la temperatura termodinámica, que lo vamos a, su unidad es Kelvin, y como símbolo es también la letra K. Cantidad de sustancia, vamos a denominarlo mol, su símbolo también va a ser mol. Entonces el mol es la cantidad de sustancia de un sistema. Y la intensidad luminosa, cuyo nombre es candela, y su símbolo es CD, ¿no? Entonces, candela también podemos decir que es una dirección dada de una fuente que emite una determinada radiación monocromática. ¿Ya? Monocromática, ¿qué quiere decir? Solamente tiene un color y una frecuencia por consiguiente. Entonces, la intensidad de corriente
La intensidad, en este caso, intensidad luminosa, candela, me mide, pues, ya me mide la radiación monocromática, como estábamos diciendo. Ya, hablando específicamente de la unidad que les hablé del metro, ¿no es cierto? Entonces, eh, es una unidad que se define actualmente, ¿no? Entonces, de la siguiente manera, como les dije anteriormente, ¿no? Hablando de la magnitud longitud del metro, bueno, ya había dicho que, para que sea más claro, ¿no? Es la longitud del trayecto recorrido en el vacío, o sea, en el vacío, en el espacio, por un rayo de luz en un tiempo de 1 entre 299.792.459 segundos, ¿no? O sea, es como, ¿no? Esto es equivalente a 1 entre 300 millones de segundos. Ya, ya 1 entre 300 millones segundos, ¿cierto? 1 dividido entre 300 millones en unidad de segundo, ¿no? O sea, el rayo de luz que atraviesa el vacío. Ya, acá vamos a ver algo más. Seguimos en propiedad de la materia, ya, y acá vamos a ver esto. Ciertos prefijos y sufijos que se van a utilizar al expresar mediciones, ¿no? Al usar mediciones. Entonces, vamos a ver algunos múltiplos y submúltiplos de unidades acá en el sistema internacional, múltiplos y submúltiplos. A ver, por ejemplo, para factores de 10, ¿no? Factor, por ejemplo, 10 a la 24, tiene prefijo iota, su símbolo es Y mayúscula, 10 a la 21 Z, símbolo Z mayúscula, 10 a la 18 hexa, símbolo C mayúscula. Ya 10 a la 15 peta, símbolo P, 10 a la 12 tera, símbolo T mayúscula, 10 a la 9 giga, G mayúscula, 10 a la 6 mega, M mayúscula, 10 a la 3 kilo, K minúscula, 10 a la 2 hecto, H y 10 a la 1 deca. Da, ya, como símbolo da. Ya, esto factores utilizo para cuando quiero expresar cantidades grandes, ¿no es cierto? Cantidades grandes, como puede ser distancias interestelares. Ya puedo usar este tipo de factores ya múltiplos y también, como en este caso, vamos a ver submúltiplos, ya múltiplos y submúltiplos. Entonces acá tengo potencia de 10, acá también, pero con potencia de 10, pero con exponente negativo. 10 a la menos 1, a la menos 1 es deci, ¿cierto? Factor 10 a la menos 2, centi. 10 a la menos 3, mili. 10 a la menos 6, micro. ¿No? Cuando hablamos de micrómetro es un metro dividido entre 1 millón.
o también le dicen micra. Ya micra es equivalente a decir micrómetro. Micra es 1 metro dividido en 1 millón, ¿no? Y micrómetro también es metro dividido entre 1 millón. Ya, o sea, 1 metro dividido entre 1 millón de partes, ¿no es cierto? 10 a la menos 9 nano. 10 a la menos 12 pico. ¿Ya? Esto se utiliza mucho cuando se trabaja con condensadores, ¿no? Picofaradio. Cuando se trabaja con condensadores, son elementos que almacenan energía temporalmente dentro de un circuito eléctrico, se trabaja con esta unidad pico en faradio. Ya, 10 a la 15 femto, 10 a la menos 18 ato. Acá están los símbolos de cada uno, todo es en minúscula. Ya, ato, letra A, 10 a la menos 21 secto, Z minúscula, 10 a la menos 24 yocto, Y minúscula. Y deci, de ella, esto lo conocemos, ¿no? Deci, centi, mili, micro, nano. Todo esto ya es conocido, estos símbolos. A ver, vamos a hacer algunos ejercicios, pero estos son ya más ejercicios cualitativos, no cuantitativos aún. Bien. A ver. Dice lo siguiente acá. Al realizar las mezclas de la tabla, indique cuándo se obtiene un sistema homogéneo y cuándo un heterogéneo. Un sistema homogéneo y cuándo sistema heterogéneo. Entonces, si yo mezclo, vamos a poner, dice agua con cemento. ¿Qué tipo de mezcla es? ¿Homogénea o heterogénea? Ya sé que es una mezcla. Homogéneo, profesor. Ya, entonces esto va a ser una mezcla, vamos a poner ya. Vamos a poner así. Entonces va a ser mezcla homogénea. Y así me gusta que participen, ¿ya? Homogénea. Bueno, esto es sencillo. Listo. El yeso más agua. Heterogéneo. Heterogéneo, profesor. A ver, hago una pregunta. ¿Por qué es heterogéneo? Porque se pueden separar sus componentes. ¿O son No, distintos? toda mezcla se separa sus componentes por método físico. Ya se sabe eso. Se pueden ver a simple vista. ¿Qué ves a simple vista? Si al mezclar yeso con agua se forma una sustancia lechosa. Homogéneo, profesor. Puede ser homogéneo. Es homogéneo. Pues. Claro, ajá. Sí, pues. Ya, pero está bien, participen. Agua con arena. Ese sí es heterogéneo. Heterogéneo. ¿Por qué? Ahí sí se pueden ver a simple vista, ¿no? ¿Qué se ve a simple vista? Más de una fase. La arena. La arena y el agua. Claro, no se más de una diluye. fase. Ese es lo Ajá, sí. Ya está bien. Claro, porque se ve una fase, ¿no? de líquida y una fase de precipitado, ¿no es cierto? Precipitado Sí. sólido. Se Entonces empoza. hay fases. Claro, Ujú. ya. A ver. Agua más cal. Ese es homogéneo, profesor. Homogénea. Homogéneo. Homogénea, profe. Genio. Homogéneo.
Para mí también es homogénea, pero hay unos autores que creen que consideran heterogénea. Pero al hacer la práctica en laboratorio se ve una mezcla homogénea, ¿no? Usted nos mencionó que cuando a la cal viva se le añade agua, forma una solución. Entonces, por eso dice. Echada de cal Ah, apagada. claro. Ajá. Ah, ya. Y forma cal viva. La cal viva, claro, al echar la cal viva al agua, se genera una reacción, bueno, es una reacción exotérmica, porque libera un poquito de calor del medio y se forma la lechada de cal, ¿no? La cal apagada. Ya, bueno, esto ya, pues, ¿no? Agua más concreto, ¿qué cosa es? Homogéneo. ¿Mm? Genio. Heterogéneo. Concreto, no es cemento, ¿ah? Heterogéneo. Heterogéneo. Ya, Heterogéneo. Heterogénea. claro, porque se notan las partes, ¿sí o no? La Claro. piedra, la arena, y aparte ves la solución que está acuosa. Entonces sí se notan las partes, heterogéneas. Listo, fácil. Así va a venir el examen, ¿ah? Ah, ya. ¿Ya? Así va a venir el examen, pero va a haber nota de asistencia cuando sea el examen así. Ahora vamos a ver otra acá. ¿Ya? Identifica, dice, cuáles son sustancias puras y cuáles mezclas. Ya. Ya. Entonces, va rápidamente. El hierro es una sustancia pura, ¿sí o no? Sí, Claro. profesor. Sustancia pura simple, ¿está bien o no? Sí. Sí. Claro, Sí, solo Sustancia elemento. pura sí. simple. Claro, Ya, son un elemento normal. un ratito. Entonces vamos a poner así, sustancia pura, bueno ya, simple. Ozono, Sustancia pura, pero compuesta. claro, tiene el mismo elemento, ¿no? Pero es un compuesto porque no tiene SLO3, ¿no? Tiene 3 átomos de oxígeno. Claro. Ya, acá estamos poniendo pura simple, pura compuesta, pero acá simplemente nos dice identificar si son puras o mezclas, nada más. ¿Ya? Entonces, ya estamos haciendo un agregado más. Bronce, sustancia pura simple. ¿O no? ¿Qué es el bronce? No, el ¿Qué bronce es una Pura. aleación. No, no es una, ¿Qué es el bronce? Una aleación. una aleación. Claro, correcto. A ver, está bien, están atentos. La mezcla, ¿no? Es una mezcla, pues claro. Es una mezcla, como dicen ahí, su compañero, es una mezcla, pero es una aleación. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa es? Mezcla. Porque acá te pides mezcla. Entonces es una mezcla, ¿correcto? ¿Homogénea o heterogénea? Profe, homogénea, porque no se distingue. Así Homogénea. es. Homogéneo. Claro, pues claro. Está bien, está bien. Es homogéneo. Ujú. ¿Ya? Entonces ponemos acá mezcla homogénea. Qué fácil. Ya está. ¿Ya? Porque acá solamente nos dicen para identificar si son puras y cuáles son mezclas, sustancias puras y cuáles son mezclas, ¿ya? Claro, podemos poner aleación, pero eso no nos pide, ¿no? Pero es una aleación, por supuesto. Ya, sulfato de cobre. ¿Qué cosa es? ¿Sustancia Sustancia. No, compuesta? no, a ver. No, ¿Cómo que no? Es un compuesto. Sí, Claro, es una sustancia Es una compuesta pura. puesta. claro, sí está bien, profe. Ya, compuesta, ya la P ya sabe que es pura. El cloruro de sodio. Lo mismo, profe. Sustancia, por favor. Sustancia compuesta. Sustancia Compuesta. Compuesta. compuesta pura o pura compuesta, como que ya. Pura compuesta. Lo mismo. Pura compuesta. Ya lo mismo realmente lo mismo. Ya.
Ahora sí, el carbono. Sustancia pura simple. Claro, porque tiene la tabla periódica, ¿sí o no? Claro. Claro. A ver. Agua destilada. Sustancia pura simple. Compuesta. No, compuesta. Es una mezcla. Mezcla No. homogénea. A ver, No. decídanse, sustancia Sustancia pura pura compuesta, compuesta profesor, porque dice o mezcla. destilada. Profe, ¿el agua destilada no es agua más sales? No, No, por destilada es eso es pura. destilada, pues. Por el Pues proceso eso de sí. destilación se obtiene agua pura, pues es destilada. Pero el Ya, agua ya. Se no considera la puede ser sustancia pura. pura compuesta. O Claro. sea, Sería una sustancia se pura. considera que solamente hay Pero átomos, en esa sustancia hay átomos de compuesta hidrógeno, pura. dos átomos de hidrógeno y Entonces, un átomo de oxígeno. entonces se considera como agua pura, o sea, solamente Claro, por H2O. eso fue agua destilada. Porque el agua pura no existiría, porque siempre hay un mínimo de sales. Pero si yo estoy haciendo el proceso de destilamiento. Sí, pero dijo que siempre hay un error y no todo es perfecto. No, pero ese es para medir. No sé, pero, o sea, me refiero a el agua Este es un pura. proceso. Claro, el agua pura. No, o sea, este es un proceso de destilación que se hace para obtener agua pura. Mira, el agua potable también se considera como si fuera agua pura, pero claro, en el agua potable existen otros elementos, ¿no es cierto? Otras Ujú. sustancias, nitrógeno, existe el cloro, ¿no es cierto? Pero en el agua destilada, podría, como tú dices, si analizando así concienzudamente, podría haber un grado, ¿no? De sal, pero se considera el agua destilada como sustancia pura compuesta, Ah, ya, profe, ¿ya? esa era mi. Sí, claro. Claro, no, pero sí hay un grado, sí, podría haber un mínimo grado, pero que eso no cambia a su propiedad de ser agua destilada pura. Entonces se considera como agua pura, entonces. Claro, porque no te estoy diciendo que hay un error del 5%, menos del Ujú. 5%, o sea, todavía puedes considerarlo como que hay una buena precisión, ¿no es cierto? Entonces el agua destilada para Claro. mí, sustancia pura compuesta, ¿ya? Eso sí, sustancia o compuesta pura. Es un compuesto, el H2O, ¿no? No. Pura, ya. A ver. La cal. Yo creo que es sustancia Sustancia compuesta, profe. Compuesta, Ajá. profesor. Compuesta es. Claro, pero profesor, si no me dicen cal viva ni apagada, intuyo que es la... ¿Cuál? La cal viva. Ah, ya, vale, gracias. ¿Ya? Porque la cal a veces se presenta como óxido de calcio. Creo que ambos estados Claro, también, ambos estados son igual la unión de dos elementos. Ujú. Así que Claro, es una por sustancia sustancia, compuesta. sustancia viva o apagada, es una sustancia. Claro, porque el otro está diluido en agua, ¿no? Está Ajá, en una disolución. claro, A ver, cemento, ya, pe. Cemento. ya. mezcla. Una Mezcla, mezcla. mezcla. Compuesta. Mezcla. Listo. Vamos a ver algo más. Para aclarar, esto es para aclarar conceptos nada más, ¿no es cierto? Para Claro. aclarar conceptos, simplemente eso, aclaramos conceptos. A ver, los siguientes procesos representan cambios físicos o químicos. Identifícalos, señalando con aspa donde corresponda. A ver, flexibilidad del vidrio por calentamiento. Es un Físico. proceso físico Físico. químico. Físico. Físico, Profesor. físico. El cambio es Físico, así es. cambios externos. Mantiene su identidad. Así es, no se modifica su Ah. estructura interna, sus enlaces eh, internos no se modifican, entonces sigue siendo vidrio. ¿Ya? Claro. Ya. Pero, a ver, flexibilidad del vidrio. Entonces, es que hay ciertos elementos que son flexibles, pero que antes de que haya ruptura o haya una deformación completa, el cuerpo que está siendo deformado, porque la flexibilidad es una cierta deformación momentánea, ¿no es cierto? Claro. Pero hay cuerpos que tienen características externas
que te dicen que si sigues añadiendo más fuerza ya puedes modificar su forma ya Por romperlo. permanentemente o fracturarse, ¿sí o no? O fracturarse, o sea, Ah, ya, romperse. Sí, claro. Pero en el caso del vidrio tiene una mínima flexibilidad. Prácticamente no es como otros materiales que ópticamente tú puedes observar cuando ya está a punto de haber una deformación permanente o una fractura, ¿no? El vidrio prácticamente no te avisa. El vidrio tiene una flexibilidad mínima y se raja. Profesor, y en el caso del plástico, Ah, no, pero el plástico tiene un cierto, si está dentro todavía, dentro del el límite elástico, el plástico tiene una cierta elasticidad, pero después también se deforma, ¿no? Ya entra la zona plástica y ya se deforma y ya no regresa a su forma primitiva, ¿no? Si estás dentro tú de la zona del límite elástico, todo cuerpo regresa a su forma original. Pasando ese límite elástico, ya entras a una zona que se llama plástica. Entonces, ahí ya no forma, ya no retorna a su forma primitiva. Bueno, ahora vemos, la reacción del mármol por un ácido, claro, ahí sí es una reacción. Química. Química, Un profe. proceso Química. químico, ¿no? Es Química. ácido, mármol. Reacción del mármol por un ácido, claro. Derramas de ácido encima del mármol, es una reacción química, exotérmica. Ya, molienda de la caña de azúcar. Profe, Químico. Físico. Físico, Físico, físico. Físico, pues, Físico. sí, un proceso físico, un proceso mecánico, ¿sí o no? Claro. Fácil. Fundición de un metal para producción. Físico. 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 No, Físico, por supuesto. ¿Ya? ¿Está cambiando de qué? O tú fundes un metal, ¿qué está cambiando? De estado, ¿no es cierto? Estado nada más. De sólido a un estado líquido, ¿no es cierto? Está fundiendo. Ya está. Claro. El agua igual cuando pasa por los diferentes estados sigue siendo agua, ¿no es cierto? No se modifica su estructura química. A ver, vamos a ver esto. ¿Qué términos presentes en cada celda corresponden al tipo de fenómeno? Tipo de mezcla, elemento o compuesto. Ya. ¿Ya? es elemento Bueno, aprender. ya, vamos a ver la que. Esto es ya fácil, ¿no? El magnesio es un elemento, ¿no es cierto? Claro. Un Ah, elemento. claro, ya eso está claro. Ya eso sí, ¿ya? Prender leña, proceso, Com- tipo de fenómeno Químico. físico, ¿sí o no? Químico. Químico. Físico. Químico. 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 Químico, físico. A ver, Químico, profesor. Químico. Va a liberar un claro. compuesto. Es un proceso, claro, estás exponiendo, claro. Al prender leña también está entrando pues a tallar el oxígeno, ¿no? Para que ahí está Claro, combustión. Sí. flamabilidad también, ¿no es cierto? Flamibilidad también le dice. Ya, a ver, solución de etanol. Esa es una mezcla, profesor. Mezcla. Una Y mezcla. es homogénea. Es homogéneo. Ajá. ¿Seguro que es una mezcla? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué solución? Ya, ¿y qué significa que es solución? Estás agregando dos compuestos, un La soluto y un solución. solvente. El que está combinado con, Pero- ¿Cuál es el mezclado con agua. soluto? ¿Y cuál sería el soluto? El soluto sería el solución. El soluto es el que tiene menos porcentaje. El solvente. El etanol. No, No, al el revés. soluto es Al al revés. revés, al revés. Al revés, La me solución. confundí. Además, la solución. Claro, el soluto Solo siempre se viene diluye, en ¿no? menor Borrar. cantidad, ¿no es cierto? Ajá. Y el Ah, solvente sí. en mayor cantidad. El etanol es una sustancia, ¿ya? El etanol es una sustancia pura. Es un compuesto, ¿ya? Ya, entonces el etanol más o menos tiene esta forma. A ver, CH3, CH2, Claro. OH. Claro, profesor, el etanol es un Ajá. compuesto oxigenado, pero como ahí dice solución de etanol, yo pensé que era Claro, etanol más claro, algo. porque está diluido en agua, ¿no es cierto? Ajá. Ya, ¿y cómo se llama ahora cuando está diluido en agua?
Ya, ahí se llama solución de etanol, ahora sí es una mezcla. Claro, ¿no? pero ¿cuál es su nombre comercial? Alcohol. Claro, No, por eso cuando tú compras alcohol dice al 70%, al 96%, ¿de qué? De etanol, de ¿no es etanol. cierto? Ah, ya. Claro, Claro. el alcohol, ya esta solución de etanol se llama comercialmente alcohol, lo que tú compras en la Alcohol farmacia. medicinal, profesor. Así es, lo que tú compras en la farmacia. Entonces, acá ya es una mezcla, ¿está bien o no? Sí, homogéneo. Sí. Ya, H ya sabes que es homogéneo. A ver. Acero. Es una aleación, es una Es mezcla una homogénea. mezcla, Claro, mezcla homogénea. Sabemos que es una aleación. ¿De quién, ah? Uy, del hierro con el cobre. Mezcla homogénea. No. Hierro, El acero es carbono. una mezcla de hierro más carbono. Carbono. ¿Ya? Ah, ya. Cuando se mezcla el acero, una parte de acero con el 5% de esa parte, pero en carbono, ya se genera el fierro dulce que se utiliza en la industria de la construcción, ¿ya? Es una mezcla, ya es una aleación, es una mezcla homogénea, ¿no? Entonces, acero. A ver. Bueno, esto ya también, alcohol, ¿qué cosa es? Mezcla, ¿está bien o no? Mezcla Claro, homogénea. es lo mismo que solución de etanol. Ah, sí, claro. Con este porcentaje, ¿no? Mezcla homogénea. Ya. Gas nitrógeno. El gas nitrógeno es Una un sustancia. compuesto, Compuesto. sustancia pura simple. Compuesto. Es un compuesto. Compuesta. Simple, profesor. A ver, simple o Bueno, espera. compuesto. ¿Qué A dicen ver. ustedes? Yo creo que es simple, profesor. Compuesta. Ah, no, compuesta porque creo que el nitrógeno en estado, en la naturaleza no puede estar solo, ¿no? Tiene que estar Ya, en ya está dos en en dos. contacto. Ya está básicamente Claro. en contacto. De dos en dos. Tiene que estar en una forma molecular, ¿no? Ujú, porque es gas, ¿no es cierto? Claro. Ya, entonces, gas nitrógeno es sustancia pura. Mira, es Pura compuesta, compuesta. pero a pesar de ser, tener los mismos elementos, ¿no es cierto? Porque tiene los N2. mismos elementos. ¿Ya? Ya tiene los mismos elementos, pero tiene más de uno, pero es el mismo elemento. Claro. ¿Ya? Entonces, es una sustancia pura, ¿ya? Pero mayormente cuando se habla de compuestos, cuando hay otro átomo de una sustancia diferente, ¿ya? Cuando Claro. hay átomos de una sustancia diferente. Por ejemplo, el ozono, que hemos visto anteriormente, también es un gas, tú sabes que es O3, pero algunos también lo consideran como una sustancia pura, ¿ya? Simple, a veces lo consideran porque es el mismo O3, el mismo, o sea, son los mismos átomos de oxígeno, ¿no? Que Claro. componen el ozono. No hay otro elemento diferente. ¿Ya? A veces también le dicen, "No, una sustancia pura, específicamente". Pero cuando tú hablas de compuesto, se considera que hay un elemento diferente dentro del elemento, o sea, dentro de la sustancia, ¿no? Un elemento diferente. Ya. Claro. Entonces, pero realmente, entonces el gas nitrógeno vamos a considerarlo como una sustancia pura. Pero tampoco no vamos a poner que es simple, porque no tiene un solo átomo, ¿ya? Entonces lo dejamos así, sustancia pura. Mm. Pero cuando también se trabaja con compuesta, es cuando existe, aparte de un átomo, de un elemento, existe otro, de un elemento diferente, ¿correcto? Claro. Pero entonces vamos a dejarlo como sustancia pura, ¿ya? Sustancia pura. Triturar piedra es un Fenómeno fenómeno físico. Fenómeno. Fenómeno. físico, ¿no? Ya sabes, físico. Fundir zinc y estaño, Fenómeno físico. Fenómeno. Fenómeno físico. Fenómeno. Fenómeno. igualito, pues, ¿no?
Sí, Físico. físico. A ver, lo otro es cloruro de potasio, ¿no? Sustancia pura. No, es KCl. sustancia compuesta. Claro, ahí sí hay Compuesta. átomos de diferentes elementos, ¿no es Compuesta. cierto? Ajá. Pues, Sustancia KCl. pura compuesta. KCl. Sustancia pura compuesta. A ver. Ya está, hicimos estañecín. Diamante, a ver, vamos a ver qué está acá. Es sustancia pura simple. Pura simple. Pura simple, profesor. Forma alotrópica del carbón. Ahí está. Ah, ¿Debido a qué? A factores de temperatura y alta presión, ¿no es cierto? Presión, ¿no? Ajá. Ujú. Sí. Entonces, ¿qué es el diamante? Un elemento. Un elemento. Básicamente carbón. Claro, solamente tiene Puro carbono. carbón. Ajá. Entonces, una sustancia Simple. pura. Pura, pero Hay, Ya tiene hay una una cadena cierta de átomos de carbono, ¿ya? tiene una cierta cantidad de carbonos, entonces. Así es. Ah, ujú. ¿Ya? Entonces, consideramos como sustancia pura, ya que Ya. solo tiene átomos de Carbono. carbono. Lo dejamos ahí. Sustancia X, pura. X átomos. Ujú. A ver. Bueno, esto ya, pues, ¿no? ¿Qué es el petróleo? Es una mezcla, profesor, Mezcla. mezcla. de hidrocarburos. Ajá. Homogénea, creo. ¿Homogénea o heterogénea? Es homogénea. Ya, Homogénea, creo. bueno, el petróleo es una mezcla de hidrocarburos, ¿no? Claro. Compuestos, pues, de hidrógeno y carbono, y también tiene otras sustancias más, como el nitrógeno, ¿no? Y otros elementos que constituyen su forma, ¿ya? Ah, Al petróleo se le considera una mezcla heterogénea, ¿ya? Mezcla heterogénea. Profesor, a sus derivados como la gasolina, esos ya sí serían homogéneos, ¿verdad? Claro, su derivado como la gasolina, la benzina. ah, sí, es cierto. Son soluciones, básicamente. Ujú, ¿ya? Pero el petróleo sí es una mezcla heterogénea porque aparte de tener compuesto de, bueno, aparte del compuesto de hidrógeno y de carbono, también tiene otras sustancias, ¿ya? Tiene otras sustancias más que conforman esta mezcla heterogénea. A ver, bueno, aire, ya sabes lo que es el aire. Mezcla Mezcla homogénea. 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 Ujú. Mezcla homogénea. Homogénea. Agua, azúcar, sal y alcohol. Compuesto. Mezcla homogénea. Homogénea, creo. Son mezclas. Homogénea, creo. profesor. Todo se puede diluir en agua. Ah, Agregar azúcar a una taza de café. mezcla homogénea. Homogénea. Mezcla homogénea. Es una solución. Esta mezcla homogénea. Profe, una pregunta. A ver, Pero si la mezcla sería sobresaturada, o sea, se vería una parte de azúcar que ya no se puede diluir. ¿La Precipitado. mezcla seguiría siendo homogénea? cuando es, no, pues hay una parte que cuando ya está saturada, pues se precipita. Claro, entonces sería a partir de... Claro, ya no sería homogénea, pues, pero acá estamos considerando que no se está dando la indicación que está sobresaturada, ¿no? Si me dijera agregar azúcar a una taza de café y sobresaturarla, ya podría decir, mezcla heterogénea, ¿está bien? Pero como no me dice nada, si dice agregar Era- azúcar a una taza de café, Claro, ¿qué fue voy una a observación obtener? nomás. Mezcla homogénea.
Claro, si me dijeran me dieran esa condición de que agrego azúcar a una taza de café y la sobresaturo, ¿qué tipo de mezcla es? Heterogénea, ¿no es cierto? Heterogéneo, claro. Pero claro, pues si el café es negro no lo vas a notar, ¿no? Pero sí es una mezcla sería heterogénea. Pero acá como no te dicen nada, se supone que se ha diluido toda el azúcar. Es una mezcla homogénea, ¿correcto? Sí, profesor, gracias. Ya, ahora este fenómeno químico, acuerdo. Fenómeno físico. Este es elemento. ¿No? Este es un elemento, pero aparte, ¿qué cosa es? Sustancia pura. Ah, claro, elemento y es una sustancia pura, simple, ¿no es cierto? Ahora sí, Claro. sustancia pura. Listo. Ya. A ver. Ya esto lo vamos a solamente a discutir, las otras preguntas que vienen. Ya simplemente lo vamos a discutir ya. Rápidamente. De la siguiente lectura, distingue entre las propiedades físicas y químicas e investiga de qué trata cada una de esas propiedades. A ver, esto ya lo vamos a ver, lo vamos a conversar y vamos a verlo solamente leyendo esto que está acá. Dice, el hierro se encuentra en muchos minerales y está presente en las aguas freáticas. Es un metal blando, maleable, dúctil, tenaz. Entonces, al hablar de maleable, dúctil, maleable es que yo puedo, ¿no? Con este metal puedo yo generar planchas. Dúctil, puedo generar cables, ¿no? Puedo hacer cables con este metal. De color gris plateado. Bueno, las propiedades que tú has visto acá, ¿no? Metal blando, maleable, dúctil, tenaz, de color gris plateado, son propiedades físicas, ¿ya? Tiene un punto de fusión de 1535 grados centígrados, una propiedad física. Punto de ebullición de 2750 grados centígrados, propiedad física. Su densidad es 7,86 gramos por centímetro cúbico. La densidad, a ver, ¿es una propiedad extensiva o intrusiva o intensiva? Intensivo. No depende de la masa. Intensivo. No Intensivo. depende de la masa, ¿no? Porque Intensiva. yo puedo medir la densidad de una gota de agua o la densidad de una cisterna de agua y la densidad me va a salir equivalentemente también, ¿no? Entonces, propiedad intensiva. Ya, y es una propiedad física. Hasta ahí sí es una propiedad física. Porque el hacer esa medición o obtener este resultado no me modifica la estructura, ¿no es cierto? Del agua, en este caso, si fuera agua. Ya. Pero acá estamos hablando del Hierro. hierro. Dice, es un metal activo que reacciona con el oxígeno, ya, propiedad química, ¿no es cierto? Para formar el hierro magnético. Expuesto al aire húmedo se corre formando óxido de hierro, a propiedad química también, ¿no es cierto? Y oxidación, ¿no es cierto? Hay una oxidación. Una aleación con mucho carbono constituye el acero o fierro de construcción, que se vende como largas varillas muy pesadas. Una aleación, ¿qué cosa es? Una mezcla. Mezcla. Mezcla homogénea. Como habíamos dicho antes, es una mezcla homogénea, ¿no es cierto? Sí. Que me forma el fierro de construcción. ¿Ya? Una aleación con carbono que también le dicen acero, pero también fierro dulce, también denominado fierro dulce, o fierro de construcción que se venden como largas varillas. Entonces, también es una mezcla de estos dos elementos. ¿Ya? Entonces ya con eso está respondido
este párrafo, ¿ya? Entonces ya ustedes, ya, con lo que hemos hablado ahora, pueden colocar acá, ¿no? Propiedades físicas, propiedades químicas. Listo, jóvenes, terminamos esta primera diapositiva. Pasamos a la segunda semana, esta es la primera semana. Ya, a ver, ¿qué horas son? Con lo que nos quede de tiempo. Me falta un poquito, aunque sea la primera parte, vamos a hacer. A ver. Ya está. Un momento. Bueno, seguimos todavía en la semana 2, pero estamos en la unidad 1, bueno, la unidad 1 conforme pues, los conceptos básicos que estamos viendo. Después vamos a ver ya estequiometría y cálculos estequiométricos, pero antes de estequiometría, ya vamos a ver un poquito de lo que es previo, ¿no? Lo que es compuestos químicos, funciones químicas, eh, enlace químico, configuración electrónica. ¿Ya? Vamos a ver eso rápidamente después, para pasar a estequiometría y cálculo estequiométrico. A ver, comenzamos esta segunda semana, vamos a hacer como un repaso. A ver. Logro, el estudiante al finalizar la clase resuelve conversión de medidas, utiliza las unidades de medición, demuestra cantidades exactas y precisas. Unidades de medición, unidades básicas. Muchas propiedades de la materia son cuantitativas. Están asociadas a números. Bueno, acá estamos haciendo un repaso de lo que hemos visto anteriormente, ¿no? 7 magnitudes base o 7 magnitudes fundamentales. Ya la longitud, masa, tiempo. Tú sabes que, bueno, todavía no están llevando, no llevan física, ¿no es cierto? Es para el otro ciclo, ¿no? Sí, profe, para el siguiente Sí, ciclo. profesor. Sí, sí, para el Claro, siguiente. ya. De repente ahí nos vemos también, ¿ya? Pero, sí, yo tengo física el siguiente ciclo, también tengo física. Pero no me acuerdo qué sección tengo. ¿Ustedes qué sección son? Sí. Sí. Sí, sección C. Sí, profesor. A ver, profe. a ver qué sección me toca física.
C son ustedes, ¿no? Sí, 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 profesor. profesor. Ah, no, ahí me han dado otra sección, no la C. Bueno, cuando ustedes lleven el curso de física, bueno, la primera parte que se llama también sistema de unidades, unidad de medición. Ya, y se va a trabajar pues con lo que son medidas fundamentales, también de ahí se van a ver las magnitudes derivadas, ¿no? Y se va a trabajar, cada magnitud va a tener una dimensión, ¿ya? Cada magnitud tiene una dimensión. Y se va a entrar el concepto de análisis dimensional. Y esto es importante, ¿ya? Pero acá estamos hablando solamente de magnitudes fundamentales, ¿ya? Entonces habíamos visto el metro, que es m, kilogramo, longitud, kilogramo kg, digo, masa, ¿no? Cantidad de materia, longitud, metro, tiempo, segundo, intensidad de corriente, amperio, temperatura, Kelvin, cantidad de sustancia, mol, y candela, CD, ¿no es cierto? ¿Ya? Y cuando vean, bueno, el curso de física te van a repetir esta parte, ¿ya? Esta parte, porque van a ver lo que son el análisis dimensional, ¿no? Ya van a ver lo que es análisis dimensional y van a trabajar también con esto. Entonces, desde ahora esto es importante, les va a servir. Por ahora, como les digo, estamos trabajando en el sistema internacional. Bueno, estamos viendo algunas cosas en el sistema internacional, algunas de las unidades fundamentales. Ya, aparte de las fundamentales, también hay, bueno, que no las he puesto, eso lo van a ver en física, las magnitudes, dos magnitudes complementarias, que el ángulo plano, entonces el ángulo plano eh, tiene un nombre, ¿no? La magnitud, ángulo plano tiene un nombre, se miden radianes, ¿no? Claro que el radianes lo puedes pasar a grados sexagesimales, ¿no? Pero inicialmente se miden en radianes. Y también tenemos otra magnitud suplementaria que se llama el ángulo, es una magnitud complementaria, el ángulo sólido, ¿no? Que este ángulo sólido recibe como nombre el estéreo radián. Entonces, las primeras tres, bueno, las vemos en el sistema longitud masa tiempo, está en el sistema MKS, ¿no? Metro, kilogramo, segundo, y las demás están intensidad, temperatura, intensidad de corriente eléctrica, temperatura, cantidad de sustancia, intensidad luminosa está en sistema internacional, aunque el MKS también está dentro del sistema internacional. Ya, después hay otras unidades que vas a ver después, ¿no? El sistema CGS, centímetro, gramo segundo. Después vas a ver también más adelante el sistema gravitacional métrico técnico, ¿ya? Sistema gravitacional metro técnico. También vas a ver el sistema inglés y también el sistema inglés gravitacional, ¿ya? Sistema inglés gravitacional. Y el sistema inglés absoluto. Sistema inglés. Son diferentes tipos de magnitudes de sistema, ¿no? Donde la magnitud tiene un nombre dependiendo en qué sistema esté. Entonces hay sistema métrico, tenemos el absoluto, que es el MKS, el CGS, el sistema gravitatorio, y en el sistema inglés tengo el sistema absoluto y el sistema técnico inglés, o técnico inglés gravitatorio. Ya, eso
Eso se va a ver, lo van a ver después con más detalle cuando lleven curso de física. Bueno, también esto es como un repaso de lo que hemos visto anteriormente, ¿ya? Este es un repaso de lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Entonces, múltiplos y submúltiplos de las unidades, ¿no? Múltiplos y submúltiplos de las unidades que podríamos usar en el sistema internacional. Bueno, eso lo hemos visto, esto es un repaso nada más. También tenemos lo que es notación científica, ¿ya? Notación científica para poder representar cantidades grandes y cantidades muy pequeñas, ¿no es cierto? La cantidad grande, como te digo, pues las distancias interestelares, ¿no? De la Tierra al Sol, la Tierra a algún planeta del sistema solar, a una estrella determinada. Entonces a veces la expresión es grande y para poder reducir, ¿no? La extensión de la expresión de una medida, podemos utilizar notación científica. También para el caso cuando es una medida muy pequeña, ¿no es cierto? Utilizamos también la notación científica, como sería el caso, pues, de medir, pues, como decir, la longitud de onda. A ver, podríamos medir la longitud de onda. ¿Cuál es la longitud de onda del láser helio-neón? ¿No? El láser que es de helio-neón es el láser más asequible, es el más cómodo, el más barato. Ya tiene una propiedad óptica que es reconocible por su color, ¿no? Es color rojo, ya es el láser más barato. Por ejemplo, ¿cuánto vale la longitud de onda del láser helio-neón? Aproximadamente 610 nanómetros, que podemos expresarlo con notación científica, ¿no? Notación científica. Nanómetro, 10 a la menos 9. ¿Ya? Entonces, para eso nos sirve para medir también distancias intermoleculares, interatómicas, muy pequeñas. También vamos a hablar el uso de cifras significativas al poder expresar o al poder manifestar una medida, ¿no? Una medición. ¿Ya? Entonces vamos a hacer el uso de cifras significativas y estas cifras significativas pues tienen ciertas reglas, ¿ya? Tienen ciertas reglas. Cualquier dígito distinto de 0 es significativo, ¿no? Es una expresión. 351 milímetros tiene 3 cifras significativas porque cada dígito es distinto de 0. Ya, vamos a quedarnos en esta primera parte, ¿ya? Dice, 1124 gramos tiene 4 cifras significativas, son diferentes de 0. Los ceros utilizados para definir la posición de la coma en un número que es menor que 1 no son cifras significativas. Los ceros utilizados para definir la posición de la coma en un número que es menor que 1 no son cifras significativas, ya que no se realizó ninguna medición. 0,00593 tiene 3 cifras significativas. Y en notación científica, ¿cómo sería esto? 5,93 por 10 a la 3. ¿Cuántas cifras significativas hay acá? Sería 1, 2 y 3. 3 cifras significativas. Dice, los ceros situados entre dígitos distintos de 0 son significativos. 301 milímetros tiene 3 cifras significativas. El 0 es considerado significativo porque está situado entre dígitos que son diferentes de 0. 1004 gramos
tiene 4 cifras significativas, ¿no? Porque los ceros están entre cifras diferentes de 0. ¿Ya? Nos vamos a quedar el día de hoy ahí, jóvenes, ya, más de la 1. Ya nos ha ganado el tiempo. Entonces, la próxima clase tenemos que terminar esta diapositiva también, ¿ya? Ojalá terminemos porque tenemos que ver también Profe, ejercicios de esta parte, ¿ya? profe, Todavía falta disculpe, más. Sí, disculpe, profe. La otra semana vamos a escoger delegado, ¿no? verdad. Sí. Sí, la otra semana, ¿ya? El próximo martes, porque ya me ganó el tiempo, yo tengo que hacer ahorita otro curso. Yo me ofrezco, profesor. ¿Ah? Yo me ofrezco, profesor, para la otra semana. Profe, yo propongo a alguien. ¿Fresco? Yo me ofrezco como delegado. Profe, yo propongo a alguien. Ahí vemos, ya, ahí hacemos el debate, ahí dice, a ver, ¿quién gana? Ah, ya, listo, listo. Cada uno marca ahí en el chat, ¿ya? Ponemos a cada representante, le damos un número y cada uno pone ahí el número. Profe, O esto sea, está más interesante que la selección. claro, por mayoría ya pues gana ya. A ver un ratito. Esto está más interesante. Profesor, ¿puede subir el sílabus al team? Ya, voy a subir el sílabo. Ya, profesor. A ver, un ratito. No se vayan ya, porque voy a bajar la asistencia. La próxima clase voy a imprimir la lista, ya, y voy a llamar a cada uno, ya, para acordarme bien, ya, de su rostro. Aunque sea por un par de segundos, prende su cámara cada uno, ya, y solamente por esta ocasión. Tú sabes que solamente se enciende la cámara, no es obligatorio. De repente para cuando llame lista la próxima clase y por única vez, y cuando hay evaluaciones, ¿no es cierto? Cuando se toma práctica calificada y cuando se toma examen parcial, ¿no? La obligatoriedad de encender la cámara. Profe, Profe, usted va. una pregunta. ¿Las prácticas, son semanales? ¿Cómo realizan las prácticas? No, yo tomo 2 prácticas. Tomo una Eh, práctica antes del parcial y tomo ya. una segunda práctica antes del final. Ah, ya. Voy a dejar Ok. trabajos también, por ahí un trabajo. ¿Ya? Ah, ya. Ya, profe, Salvo que gracias. les indique por ahí que tome una práctica extra, ya, yo les indico ya, yo les aviso, ya les aviso. Ya, pero casi siempre yo tomo una práctica antes del parcial, 2 semanas antes del parcial, y tomo una segunda práctica 2 semanas antes del final. Pero también dejo trabajo, vamos a dejar trabajos previos, ¿ya? Que van a sumar en su promedio de práctica. Un momento, ¿eh? Ajá.
Ya, avisen a sus compañeros que no están viniendo, por favor, que hay una consideración de faltas, ¿ya? Tengo ahí, no, bueno, en el sílabus dice ya el porcentaje de faltas que inhabilita a veces para las evaluaciones. Bueno, no, es algo que ya ha establecido la dirección, no es cosa mía, ¿ya? Ahorita solamente hay 27, ¿ya? Según el listado que yo tengo, ustedes son 35, ¿ya? Pero, bueno, 28 hay ahorita. Ya ha entrado Profesor. uno recién, porque había 27. Alguien acaba de entrar recién, ¿ya? Pero tú sabes que cuando uno descarga la asistencia, indica a qué hora entró el alumno, ¿no? Y a qué hora salió también. Un sistema que proporciona esta plataforma Team, ¿no? Bueno, listo, jóvenes. Entonces nos vemos el día lunes, ¿no? Sí, el Sí, próximo profesor. lunes. Día lunes y profesor. seguimos avanzando, ¿ya? Esa parte de notación científica vamos a pasarla rápidamente, ¿ya? Vayan leyendo algo de eso si quieren ahí. Cualquier libro de química o de física pueden encontrar. Profesor, En disculpe. internet mismo. Profesor, Sí, ¿puedes subir el sílabo, por favor, a materiales de clase para guiarnos qué temas tenemos que leer? ya. Antes de subir el sílabo voy a Profesor. coordinar con otros profesores que enseñan química para ver si han hecho una modificación, ¿ya? Para que todos tengan un sílabo estándar, ¿ya? Ya. Después de eso yo ya lo subo, porque de repente han modificado algo, que no lo creo, pero sí hay una modificación para que ustedes tengan el sílabo que se está usando, ¿ya? Claro, Yo subo el sílabo, no hay ningún problema. claro. Profesor, ¿podría subir el material de hoy día, de la primera, Oh, sí, ya de la terminamos, yo primera lo puedo clase? subir ya lo puedo subir, ya terminamos. Sí, sí, sí. Ya, listo. Ahora más Gracias, tarde lo profesor. subo, ya ahora en tu rato lo subo. Ya, profesor. Entonces, Muchas Ya, gracias. profesor. voy a